Vamos a comenzar hablando de Dios, porque aunque parezca increíble, hay muchas personas que no creen en Dios. Y yo les preguntaría, ¿quién nos ha hecho? ¿Quién ha hecho el mundo? ¿Se ha hecho solo? Con la explosión esa del Big Bang, qué bien, qué suerte hemos tenido. No. Dios, queramos o no, existe. Creamos o no, existe. Porque es el espíritu de sabiduría, de amor y de vida. Es el poder infinito que gobierna el mundo. Queramos o no, gobierna el mundo. El problema está en que Dios es como el viento. No lo vemos, pero lo sentimos. Es como el amor. No vemos el amor, pero le sentimos. Pues eso es Dios. Sentimos algo que no vemos, pero está ahí. Vale, funciona. Vamos a ver, los espíritus no diferencian entre hombre y mujer. Cuando dicen hombre se refieren a los dos términos, porque para los espíritus, como en el mundo espiritual no hay sexo, es decir, no, los espíritus luminosos, esta es una mujer, este es un hombre, no, todos son espíritus. Los espíritus de conocimiento son un foco de luz. Esto es un foco de luz. Y esos son los espíritus luminosos. Un foco de luz que ya no tienen sexo. Por eso ellos cuando hablan del hombre, cuando yo diga hombre, tener en cuenta que no estoy menospreciando a las mujeres. Es que a veces los espíritus hablan así. Pero bueno, diremos la criatura humana, para que nadie se moleste, ¿no? Bueno, pues la criatura humana es finita, pero tiene la intuición de lo infinito. Y eso es lo que nos va a ayudar a seguir caminando por la vida. El espíritu de la criatura humana está prisionero aquí en la materia, en la carne, pero a veces nos escapamos, cuando dormimos, por ejemplo, hacia los dominios de mayor claridad, de mayor esplendor, con el pensamiento. ¿Y de dónde nos llega ese pensamiento? Pues nos llega porque tenemos aspiraciones, porque pensamos que tiene que haber algo más. No nos conformamos con lo que tenemos delante. Todos decimos, tiene que haber algo más, porque no es normal que unos tengan de todo, otros a media y otros no tengan nada. Pero la criatura humana de vez en cuando piensa, aunque sí, en muchas ocasiones tiene recaídas en la materia, se viene abajo, tiene depresiones, pero tenemos que tener en cuenta que cada alma es un resplandor de la gran alma universal. Es una chispa que emana de ese eterno foco que es Dios. Todos tenemos una parte de Dios, pero somos tan ignorantes que no creemos ni en nosotros mismos. No creemos en nuestras debilidades. No creemos en nuestros males. A veces pensamos que somos superiores a todo el mundo. No. Unas veces creemos muchas cosas y otras veces no creemos nada. Pero tenemos que saber que todos estamos unidos a Dios por la relación estrecha que une la causa al efecto. Porque no hay efecto sin causa y no hay una causa que no tenga un efecto. Y somos tan necesarios a la existencia como la existencia es necesaria a nosotros. Como decíamos, Dios es espíritu universal y se manifiesta en la naturaleza. Y la criatura humana es en la tierra la más alta expresión de Dios,
que es la fuente de todo bien. Sí, ha hecho plantas, ha hecho animales, ha hecho lo que queráis, pero ha hecho al hombre y a la mujer. Por eso tenemos que crecer, por eso tenemos que aprender a superarnos cada día de nuestra vida, porque nadie es más que nadie. Da igual que uno sea ministro, que otro sea rey, que otro sea presidente y que otro sea un simple fontanero. Todos somos iguales, criados iguales, pero somos tan torpes que a veces no nos damos cuenta que estamos aquí para mucho más que, como os decía antes, comer, dormir y trabajar. Pero tenemos un bien, que es esa fuente de sabiduría que Dios nos ha puesto. Pero este bien solo lo poseemos en estado de germen. Y nuestro cometido es desarrollarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que desarrollar? Pues tendremos que desarrollar el hecho de pensar, el hecho de darnos cuenta que hay más cosas de las que vemos a simple vista. Y saber que todo está escrito en el fondo del alma, en caracteres misteriosos, eso sí, pero está escrito. El pasado, de donde provenimos, y que debemos aprender a sondear. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he venido? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? El porvenir hacia el cual vamos evolucionando poco a poco, nos vamos edificando nosotros mismos, como si fuese un monumento maravilloso. Pero ese monumento lo tenemos que hacer de pensamientos elevados, de acciones nobles, de abnegación y de sacrificio. Bueno, todo esto es mucho. Mejor es Dios no existe. Como no existe, no tengo que evolucionar. Como no tengo que evolucionar, vivo mi vida alegremente. Hoy me voy al cine, mañana me voy a tomar café y pasado me voy, yo qué sé, de vacaciones. Bueno, podemos hacer lo que nos venga en gana. Pero tenemos que darnos cuenta que, queramos o no, nos vamos a ir todos al otro lado. Y no tenemos que perdernos. La obra que debemos realizar cada uno de nosotros se reúne en 3 palabras: saber, creer y querer. Es decir, sabemos que tenemos en nosotros recursos inagotables para hacernos preguntas, para encontrar las respuestas y para darnos cuenta que tiene que haber mucho más de lo que nos han dicho. Creer en la eficacia de nuestra acción sobre los 2 mundos, el de la materia, que es este, y el del espíritu, que es en el que muchas personas no creen, que es aquel en el que algunas personas piensan que todo se termina en el cementerio. En el cementerio no se termina nada, en el cementerio comienza la vida. Y querer el bien, dirigiendo nuestros pensamientos hacia lo que es bello, grande, conformando nuestras acciones a las leyes eternas del trabajo, de la justicia y del amor. El trabajo, de la justicia y del amor. Todo esto lo tenemos que hacer. Esto es mucho esfuerzo. Con lo bien que yo vivo, hago mi vida, no me preocupo de nada. Ay, creer en la justicia, en el trabajo y en el amor. Bueno, ya veremos. Como os he dicho hace un ratito, todos somos hijos de Dios. Y todos somos hermanos. Toda la raza humana somos hermanos. Y estamos unidos por estrechos lazos de fraternidad y de solidaridad. Que lo practiquemos o no es cosa nuestra. Pero ahí está. Por esto, los progresos de uno de nosotros es sentido por el resto. De la misma manera que el atraso de uno de nosotros
es afectado por el conjunto. Por lo tanto, vamos a seguir caminando juntos, queramos o no, porque tenemos que llegar al otro lado. De la paternidad de Dios deriva la fraternidad humana. Todas las relaciones que nos unen se enlazan a este hecho. Dios es el Padre de todas las almas, que deben ser considerados como el ser consciente por excelencia, y no como algo abstracto, que es lo que os decía antes. Nos han dicho que Dios existe, pero como no le vemos, pero le sentimos. Por eso, aquellos que tienen la conciencia recta están iluminados por un rayo de lo alto y reconocen a Dios y le sirven en la humanidad, porque la humanidad es la gran obra de Dios. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Y cuándo el hombre ha llegado al conocimiento de su verdadera naturaleza y de su unidad con Dios? Porque hay muchas personas que, como he dicho al principio, ni siquiera creen en Dios. Pues esto es cuando esta noción ha penetrado en su raciocinio, en su corazón. Se ha elevado hasta la verdad suprema. Y entonces es cuando domina desde arriba las vicisitudes terrestres. Y es entonces cuando encuentra la fuerza que transporta las montañas. Bueno, eso lo dijo Jesús, pero nosotros decimos a esta montaña, muévete y se queda en el mismo sitio. Es una menos. Te has saltado. Es una menos. A ver. Una menos. No, ahora. Era esta. Y entonces, cuando todo esto, cuando nos damos cuenta de que somos superiores, de que no somos tan tontos como nos han hecho creer, cuando nos hemos dado cuenta que somos hijos de Dios, que podemos hacer grandes cosas, es cuando resultamos vencedor de las pasiones, es cuando despreciamos las decepciones y despreciamos a la muerte, porque sabemos que no existe, que es un tránsito, es un paso de aquí a ahí, y tenemos que aprender a hacerlo. Y es entonces cuando produce lo que el vulgo llama prodigios. Y todo esto lo hacemos por nuestra voluntad, por nuestra fe. Hay que tener mucha, ¿eh? Por nuestra fe somete y gobierna la sustancia. Hay que aprender mucho para hacer esto. No es fácil. Pero estamos todos en el camino, porque si no, no estaríais aquí. Habéis venido porque queréis saber, estáis aprendiendo. Todos hemos empezado desde abajo y poquito a poco vamos creciendo. Entonces es cuando rompe las fatalidades de la materia y se vuelve casi un Dios para los otros hombres. Anda que no hay que progresar para hacer eso. Antes que Jesús vinieron muchos espíritus con un gran conocimiento a enseñarnos el camino. E hicieron un círculo que cerró Jesús. Por eso, cuando alguien nos dice, la mejor doctrina es la de Buda. No, que va. La mejor doctrina es la de Krishna. Uy, no, que va. No, no es cierto. Todos vinieron a enseñarnos a caminar. Y todas las enseñanzas que dejaron a su paso por la tierra son maravillosas y deberíamos aprender de todas ellas porque ninguna es la mejor. Todas son, pues, las vocales, el abecedario, aprender a leer y aprender a escribir un libro. Y estamos en el camino de hacer todo eso. Así que, por lo tanto, si estamos en el camino de hacer todo eso, vamos a dejar de decir que lo que dijo fulanito y menganito es mejor que lo que dijo el otro. No es verdad.
Varios de estos hermanos pasaron por la tierra, claro que sí. Y llegaron a altas miras, claro que sí. Pero solamente Cristo dijo algo que los demás no dijeron. Penetró tanto en todas estas cuestiones que se atrevió a decir a todos: yo y mi Padre somos uno. Él está en mí y yo estoy en él. Eso no lo dijo ninguno de todos los grandes espíritus que vinieron antes. Solo lo dijo Jesús. Y estas palabras no se aplican solamente a él. Son verdades para la humanidad entera. Esto podemos todos llegar a decirlo el día que nos sintamos. Porque nadie nos ha dicho que no podemos alcanzar sus miras. Nadie nos ha dicho que no podemos llegar al conocimiento que llegó Jesús. Y el que lo diga es que es bobo. Porque el primer error que hay es que nos dicen: Jesús, unigénito de Dios. Mentira. Porque si todos somos hijos de Dios, Jesús es uno más. Lo que ocurre es que Jesús fue más deprisa o llevaba más vidas que nosotros. La cuestión es que todos hemos nacido simples e ignorantes, y Jesús también, pero aprendió. Y nosotros estamos en ese camino de aprender y de llegar a lo más alto, como Él. Cristo sabía que todo hombre debe llegar a la comprensión de su naturaleza. Y con este sentido decía a sus discípulos: todos sois dioses. Pues ya está. Si todos podemos llegar a ser dioses, todos tenemos las mismas oportunidades que tuvo Jesús. Así que cuando os vuelvan a decir unigénito de Dios, decir no, porque yo también soy hija de Dios y heredera de su reino. Que si os ha olvidado pensar eso, somos herederos de su reino. Bueno, hemos comenzado hablando de Dios para comprender nuestra propia naturaleza y nuestro propio futuro. Bien, pero ahora nos queda otra parte. Y es que Dios nos da la oportunidad de la reencarnación. ¿Para qué? ¿Para qué nos hace reencarnar tantas veces? Si a lo mejor con una o dos ya habríamos espabilado. Pues para nuestra perfección y para demostrarnos que la reencarnación no es un invento de los espiritistas, que no hemos descubierto nosotros nada. Ha habido grandes filósofos a lo largo de la vida: Pitágoras, Platón, Sócrates, Hermes, Porfirio, San Clemente de Alejandría, Orígenes, discípulo de San Clemente, Plotino, discípulo de Amonio, Krishna. Todos ellos hablaban de la reencarnación. Y fijaos, Pitágoras nació en Samos en el año 570 a.C. Ya hablaba de la reencarnación y decía algo muy interesante: una vida en la carne no es más que una anilla en la larga cadena de la evolución del alma. O sea, que nos está poniendo una larga cadena. O sea, tantas veces vamos a tener que reencarnar, todas las que sean necesarias. Por eso cuando algún vidente de estos que hay por ahí que saben tanto, os digan: ¿es tu última reencarnación? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie sabe cuántas nos quedan, ni cuántas hemos tenido, ni lo que va a pasar por nuestra vida. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C. y con 20 años conoció a Sócrates. Platón, que decía, que es algo muy interesante,
para que en esas nuevas vidas las almas de los muertos, que somos nosotros, desgasten sus malas acciones pasadas. Y afirmaba que las almas reencarnadas lo hacen en cuerpos que se asemejan a los que tuvieron en vidas anteriores, e igualmente en instintos y tendencias adquiridas por anteriores experiencias. Es decir, que todos los errores que cometamos en una vida anterior, no penséis que en esa misma vida los vamos a corregir, no, ni en 2 ni en 3. Nos va a costar mucho, porque es muy difícil, pero lo conseguiremos, igual que lo han conseguido otros. Sócrates nació en la antigua Grecia en el 470 a.C. y decía: las almas toman nuevos cuerpos para repetir una y otra vez las vidas físicas, a fin de desarrollar las facultades de la psiquis y adquirir la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Si aquí ya hay muchos sabios, sí, hay muchos sabios de cosas físicas, pero de cosas espirituales no hay tantos. Y en ese camino estamos todos, en el camino de la evolución, en el camino de conseguir esa sabiduría que tanto necesitamos y que la vamos a conseguir más tarde o más temprano, pero la conseguiremos, ya lo veréis. Hermes fue un dios de la mitología, pero decía: las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos, pero las almas virtuosas suben volando hacia las esferas superiores. Esto nos lo ha dicho Hermes, pero esto no lo dicen continuamente los espíritus en los trabajos mediúnicos. Que en el momento que seamos capaces de aprender a ser mejor persona, nuestras vidas estarán en esferas mejores. Es decir, nos vamos a ir de aquí, pero como hemos aprendido algo de sabiduría, nos vamos a ir a una esfera estupenda, donde no hay guerras, no hay hambre, no hay dolor, no hay angustia, no hay penas. Aquí el 90% son penas y tristezas y un 20% sabiduría. Pero en esas otras esferas va subiendo la sabiduría y bajando la maldad. Por eso, como todos vamos a alcanzar esos logros, vamos a tener esperanza para conseguirlo. Porfirio, filósofo neoplatónico, discípulo de Orígenes y de Plotino, junto con otros filósofos enseñaba la doctrina de la reencarnación. Nació en Tiro en el año 232 después de Cristo. Ya hablaban de la reencarnación. Esta gente con tanto conocimiento hablaban de la reencarnación. Si ahora no creemos en casi nada, en aquella época ¿creían? Pues debían de creer. Siempre hay alguien que quiere saber más. Por lo tanto, aprendieron más que nosotros. Clemente de Alejandría, padre de la primitiva iglesia, hablaba de la reencarnación. Nació en Atenas en el año 150 después de Cristo. Y ya hablaba de la reencarnación en la Iglesia Católica. Ahora la Iglesia Católica no habla de la reencarnación. Ya sabréis por qué. Orígenes, discípulo del anterior, de Clemente de Alejandría. El más instruido de los padres cristianos, aceptaba la doctrina de las vidas sucesivas, que era del conocimiento y creencia común en los primeros 3 siglos del cristianismo, y por ello fue excomulgado en el famoso concilio de Constantinopla, que lo único que hizo fue
mal. Él decía, cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. Fijaos bien que no decía, cada cuerpo recibe un alma, no. Cada alma recibe un cuerpo, porque esto es lo de la gallina y el huevo. ¿Qué fue antes? La gallina, si no hay huevo no hay gallina. Y si no hay gallina no hay huevo. Pero esto sí. Primero es creado el espíritu y después la materia. Ya sé que habrá alguien que diga, no, me hicieron mis padres. Sí, tus padres, claro que te hicieron tus padres un día que no tenían otra cosa y se pusieron ahí, dale que te pego. Pero solo hicieron una materia, el espíritu no. El espíritu vino del mundo espiritual. Plotino nació en el antiguo Egipto en el año 205 después de Cristo. Fue discípulo de Amonio de Tiana. Decía, es un descubrimiento reconocido desde los tiempos de la antigüedad que si el alma comete fallos, será condenada a expiarlos sufriendo castigos en tenebrosos infiernos. Luego se le permite pasar a nuevos cuerpos y recomenzar sus pruebas. Cada alma recibe el cuerpo que le conviene y que esté en armonía con sus antecedentes según sus existencias anteriores. Bueno, no hay infierno, dijo una vez el Papa. Sí, ya lo sabemos que no hay infierno. No hay infierno como nos lo han escrito, pero sí hay infierno. Es decir, hay un lugar en el otro lado que se llama bajo astral, que son ciudades perversas y crueles, donde se sufre mucho, lloran mucho, nadie les escucha, nadie les hace caso, padecen lo indecible, pero tienen que cumplir. Tanto mal como hicimos, tanto mal como vamos a padecer. Lo mismo en la vida física y peor en la vida espiritual. Krishna vivió en la India hace 5.000 años y allí pasó su vida. Vivió 125 años. Y decía, yo y vosotros hemos tenido muchos nacimientos. Los míos no son conocidos sino por mí, pero vosotros no conocéis siquiera los vuestros. Y continuaba diciendo, así como el alma residente en el cuerpo material pasa por las etapas de infancia, juventud, virilidad y vejez, así a su debido tiempo pasa a otro cuerpo y en otras encarnaciones volverá a vivir y desempeñar una nueva misión en la tierra. ¿Veis cómo tenemos que reencarnar tantas veces como sean necesarias? Pero todo va a depender de nosotros. No es que antes de nacer nos digan, vas a reencarnar 100 veces. No, porque no saben lo que vamos a hacer. Todo va a depender de cómo nos comportemos nosotros aquí. Y solo va a depender de nosotros, de nadie más. Así que no culpemos nada más que a nuestros cuerpecitos y a nuestras mentes. Los Vedas eran monoteístas, al igual que los cristianos, y afirmaban sobre la inmortalidad del alma y la vuelta de nuevo a la carne. Y sostenían que el alma es la parte inmortal del hombre, que unas almas vienen hacia nosotros y regresan y vuelven a venir, que todo nacimiento feliz o desdichado es la consecuencia de las obras practicadas en las vidas anteriores. Nos lo han dicho muchos filósofos. Esto no es un invento nuestro. La reencarnación existe para aprender. Y todo, vuelvo a repetir, va a depender exclusivamente de nosotros, de nadie más. Ahora os voy a contar una historia verídica. Puede que alguien no se la crea. Pero esto es como todo.
que cada uno piense lo que quiera. Esto es una historia contada por los espíritus. Espíritus de conocimiento, no espíritus de estar por casa. Espíritus de conocimiento. A finales del siglo XIX, este señor, Jean-Martin Charcot, que era un notable médico francés, era célebre por sus estudios sobre la neurosis. Trabajaba en el Hospital de la Saint-Pétrier de París. Este señor tenía por costumbre, una vez a la semana más o menos, hacer una reunión con médicos, porque todos querían saber, querían aprender, querían conocer. Y este señor un día, de esos que tenían estudio, pues llegó con una señora que era una medium totalmente analfabeta, sin ningún conocimiento sobre medicina. Era tan analfabeta la pobre que no sabía ni leer ni escribir. Le hicieron varias preguntas sobre medicina y todo lo contestaba perfectamente. Claro, la gente se quedaba un poco asombrada, como diciendo, ¿y esta mujer que no sabe ni leer contesta esto que nosotros como médicos llevamos estudiando un montón de tiempo y no sabemos? Bueno, pues esta señora les dio 1000 explicaciones. Bien, dio tantas explicaciones que uno de esos médicos dijo, yo quiero saber algo más. Y empezó a buscar, empezó a indagar cuál era la razón de la identidad, de los gustos vocacionales, de las actitudes y tendencias de los 3 grandes conquistadores que la humanidad conoció como Alejandro Magno, Julio César y Napoleón. Y ella se acercó a la pizarra, tomó la tiza y empezó a escribir. Yo recuerdo que no sabía escribir. Napoleón, César y Alejandro fueron un solo y único espíritu reencarnado en 3 épocas diferentes, firmado NAP, N-A-P. ¿Y este quién es? Bueno, se quedan así. Bueno, vamos a dejarlo. Este señor siguió todas las semanas con sus consultas, con sus amigos, pero otro día que llegó la señora, decidieron preguntar a ver si venía ese espíritu que firmó y dejó la respuesta a la firma incompleta. Y entonces sí, apareció el espíritu y dijo, estoy reencarnado en la condición de un niño en el planeta Venus. Y en el momento en que estaba firmando el mensaje, fueron a despertarme para recibir alimentación, por cuya razón reasumí inmediatamente el comando de mi cuerpo, firmado Napoleón. Esta comunicación fue hecha hace muchos años, porque volvió a reencarnar y nació en Rusia. Ya está muerto. No os voy a decir quién es, no tengo ganas de problemas. Pero volvió a reencarnar cuando tuvo el conocimiento necesario. O sea que reencarnó en la Tierra 4 veces. Y lo hizo muy bien. Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguimos sin creer en la reencarnación? ¿Por qué no aceptamos la idea de la reencarnación si constantemente nos están diciendo que la reencarnación existe? Mirad, se me ha olvidado algo. Freud, todo el mundo sabe quién fue Freud. Pues Freud era muy amigo de Jean-Martin Charcot y se desplazaba desde Viena a París pues frecuentemente para asistir a esas clases que daba este señor en el Hospital Saint-Pétrier. Y Freud estuvo yendo allí desde octubre de 1885 hasta febrero de 1886. Mirad, esta escalera
no es ni más ni menos que para demostraros que esto es parecido a la reencarnación. Cada peldaño es una existencia. Pero aquellos que son capaces de subir 2 peldaños es porque arriba han pedido cosas muy fuertes y han venido aquí y lo han conseguido. Y suben la escalera de 2 en 2. Pero para subir de 2 en 2 hay que tener mucho conocimiento. Por eso los tontitos como nosotros subimos de 1 en 1 y gracias. Lo que no hacemos nunca es dar marcha atrás. Porque esto es como los niños del colegio, aunque repitan curso, lo que han aprendido ya no lo olvidan. Repetirán el curso, pero no han olvidado lo que sabían. Pues nosotros tenemos que darnos cuenta que sí, es muy duro reencarnar, es muy duro vivir, todo es muy duro, pero más duro es ir al otro lado de la vida y entrar en el bajo astral. No, mejor no vamos a ir, porque se está muy mal. De vez en cuando, muy de vez en cuando, viene algún espíritu. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Del agujero. Hasta que nos dimos cuenta que el agujero era el bajo astral, nos costó un poquito comprenderlo. Pero te cuentan cosas que te quedas asombrada. Y entonces se te quitan las ganas de ser mala persona y dices, madre mía, si yo tengo que ir ahí y sufrir lo que está sufriendo este pobre desgraciado, ¿lo voy a aguantar? Pues no sé, ya veremos. Pues hay muchos que van al agujero. Y nosotros habremos estado también en el agujero, ¿por qué no? Pero ya hemos salido. Y nos han dado la oportunidad de reencarnar en la Tierra, que no es un planeta maravilloso, pero los hay peores. Por lo tanto, si ya estamos aquí, vamos a conseguir que nuestra próxima existencia sea en una esfera más evolucionada, en una esfera con más conocimiento, en una esfera donde estemos más tranquilos, que no nos agobie la guerra, ni los políticos, ni nada, ni el hambre, ni la miseria, ni unos con mucho, mucho y otros con nada, nada, nada. Podamos vivir todos un poquito mejor. Por lo tanto, como ya sabemos que la reencarnación existe, como ya sabemos que solamente depende de nosotros, no es que a Dios se le antoje ahí sentado en una nube diciendo, mira, no me gustas, te vas a romper una pierna. Anda, mira qué bien, porque lo ha dicho bien. Que eso lo dicen muchas personas. Como no vas a misa, te ha roto la pierna por no ir a misa. Venga, por favor. Que no está sentado en una nube pidiendo pasar el viento. Está ayudándonos. Pero es que somos tan torpes que tenemos los oídos cerrados. Tenemos orejas, como los burros, pero no tenemos oídos. Entonces, vamos a quitarnos las orejas. Vamos a tratar de oír, porque nos inspiran constantemente, pero no hacemos caso. Así que vamos a aprender a escuchar y a decir, uy, esto que me están diciendo, pues tiene sentido. Mira, voy a hacer caso. Ahora, si lo que nos están diciendo no tiene sentido, pues no le hacemos caso, porque también los espíritus del bajo astral dan mucha lata, y nos pueden hacer daño. Pero tenemos que comprender que aquello que nos digan, aquello que nos inspire, razonarlo. Porque eso es lo que dice el espiritismo, que hay que razonar las cosas. Si nos parecen justas, las seguimos. Que no nos parecen justas, le decimos, mira hermano, vete por donde has venido, que yo tengo muchas cosas que hacer y no me puedo entretener contigo. No penséis que todos los espíritus son maravillosos. No lo son. Hay muchos maravillosos. Por eso, estaremos rodeados de espíritus maravillosos cuando nuestros sentimientos y nuestros pensamientos sean buenos, amables, cariñosos.
cuando pensemos en los demás, cuando hagamos todo el bien que podamos. Pero cuando nuestros sentimientos son de odio, de rabia, de envidia, y nuestros pensamientos, mira, si puedo te hago todo el daño que pueda, porque me caes mal, ya está. Te ha tocado a ti porque estás aquí. Si te has expuesto a mí detrás, no te digo nada. Entonces, tenemos que procurar retirar de nuestra vida todos los pensamientos y sentimientos que comprendamos que no son buenos. Y como os decía antes, si tenemos que bajar la cabeza y pedirle disculpas a la vecina, aunque tenga ella la culpa, se la pedimos. Porque los que salimos ganando somos nosotros. Que ella no quiere, es su problema. Que no quiere hacerme caso, es su problema. Pero yo no me voy a ir al otro lado con la espinita de, mira que estoy viviendo con mi vecina 10 años y no nos hablábamos. No. Nos vamos a ir todo lo limpios que podamos. No vamos a llevar odio, porque el odio hace mucho daño. No vamos a llevar rencor, porque el rencor nos va a hacer mucho daño. Así que, si queremos vivir felices, si queremos estar a lo largo del tiempo con más tranquilidad, vamos a procurar bajar la cabeza, pedir perdón, y si hay que humillarse, se humilla uno, porque no nos estamos humillando. Esa es la soberbia que tenemos. ¿Yo por qué te voy a pedir perdón? Si me has hecho tú el daño a mí, pídemelo tú. Eso es una idiotez. Lo que hay que procurar es no enfadarnos, caminar con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, que a veces se está más tiempo con los compañeros de trabajo que con la propia familia, porque te vas por la mañana temprano, vienes por la noche tarde, llegas, cenas, te acuestas y luego estás con la familia. Con los compañeros estás todo el día. Entonces, vamos a procurar. ¿Qué os pasa? Está lloviendo. Están todos así. No os preocupes, ya te veo. Vamos a procurar que todo vaya bien, que nos sintamos bien, porque es la única forma de que nos envuelvan espíritus luminosos. Me están diciendo, no sé, así que yo me callo. Si queréis hacer preguntas, venga, hacerlas. Venga, a ver, ¿qué queréis saber? A pesar de todo el conocimiento que tú... No te voy a perdonar el café, aunque me hagas preguntas. Todo el conocimiento bueno que puedas tener o toda intención buena, hay veces que por dentro todo el mundo podemos tener algún pensamiento contradictorio. Contradictorio es de no me apetece esta persona, no me gusta, rechazar o repeler algo. ¿Eso es referente a espíritus que se acercan o puede ser de otras vidas? ¿O ambas? Puede haber de todo, porque mira, si a mí me presentan ahora a Charo, puedo decir, ¿qué bien le cae esta mujer? Mira, parece que la conozco de toda la vida. A lo mejor nos conocemos de vidas pasadas. O puedo decir, qué mal me siente y no me ha hecho nada, si solo me han dicho, mira, Charo, María Jesús, pero me cae de mal. Son recuerdos del pasado. Habremos estado juntas, nos habremos hecho daño y por eso ahora no terminamos de encajar. Pero eso lo vemos con cualquier persona. Nos cae muy bien o nos cae fatal. Si nos cae fatal o nos cae muy bien, siempre es cuestión del pasado. No olvidéis que nuestra mente olvida muchas cosas, porque la ley del olvido existe. Pero los espíritus lo recuerdan todo. Aunque no nos lo digan, lo recuerdan. Hay cosas. Dime. ¿Un espíritu que está en el bajo astral puede salir de ahí, del bajo astral? Solo cuando le sacan. Si no le sacan, ellos dicen que es un lugar donde
andan, y no van a ninguna parte. Hay oscuridad, hay barro, hay gritos, hay llanto, hay dolor, pero no van a ninguna parte. No pueden, es como dar vueltas en el mismo sitio. Pero cuando los espíritus deciden, bueno, pues este ya tiene que salir, lo llevan a centros espíritas donde se les puede ayudar. No los sacan y los dejan en medio de la calle, porque no sabrían qué hacer. Los llevan a centros espíritas, que hay muchos. Entonces allí se les explica. No se les puede decir, cuando te preguntan, ¿y qué hago yo aquí? ¿Por qué venir? No sé qué, no sé cuántos. No les puedes decir, estás muerto, porque de susto se vuelve a morir. Pero a ver cómo le dices que está muerto. Le tienes que decir, mira, estás en el mundo espiritual, mira, ya no estás en la tierra, mira, tal cual, hasta que lo comprende. Y te dicen, a veces, ¿estoy muerto? No, si estuviese muerto no estabas hablando conmigo. Ah, pues es verdad. Si estoy hablando contigo no estoy muerto. Claro. Entonces le tienes que empezar a explicar el tema de la reencarnación o por qué habla conmigo, dónde está, hasta que lo comprenden. Que no te creas que tontos no son, que los hay muy inteligentes. Tal cual somos nosotros, hay gente muy inteligente y hay gente muy tonta. Hay de todo como botica. Es que no se puede salir de allí nada más que cuando el mundo espiritual decide, este ya lleva mucho dinero, venga, fuera, vamos a sacarlo. Pero antes no tendría que arrepentirse, pedir perdón, Hija, querer. sí, y lo hacen, y se arrepienten, y lloran, y gritan, y piden auxilio, pero hasta que no llega su momento no sale, porque mira, puedes pedir, puedes llorar todo lo que quieras, puedes pedir lo que tú quieras, pero tienes que pagar lo que has hecho. Y hasta que ellos no consideran que eso está saldado en apariencia, porque lo tienen que saldar todavía cuando reencarne, no sale de allí. Salda una parte, pero le queda otra parte. Cuando venga aquí, va a sufrir todo lo que él o ella haya hecho sufrir anteriormente. Usted dijo que cada alma recibe un cuerpo. Cada vez que ese cuerpo cumple su ciclo y cruza de barrio, vamos a decirlo así, ¿cómo hace esa alma para conectarse con un nuevo cuerpo? Vamos a ver. El cuerpo se muere, porque llega un ciclo, tiene ya muchos años, o la razón por la que sea, por la que se tiene que morir. Lo único que muere es el cuerpo. El espíritu va al mundo espiritual, allí donde ellos decidan que le corresponde. Un bajo astral, una ciudad mediana, una ciudad estupenda, y entonces, estando allí, se aprenden muchas cosas. Pues yo quiero aprender música. Le enseñan música, porque allí te enseñan de todo. Y cuando viene aquí, puede ser un gran músico, puede cantar maravillosamente bien, quién sabe. Pero ellos deciden cuándo tiene que volver a reencarnar. Pero antes, los padres que va a tener son llevados al mundo espiritual. Mira, este será vuestro hijo si lo aceptáis, o vuestra hija. Vuestro hijo, dicen. ¿Pueden aceptarlo o no? Si lo aceptan, todo va muy bien. Que no lo aceptan, van a tener muchos problemas, porque ese hijo tiene que venir. Entonces, ellos solo van a poner el cuerpo ese día, que están ahí muy cariñosos, muy amables, realizan el acto sexual y se queda embarazada. Algo que todas las mujeres del mundo saben. 1000 veces harán el acto sexual, pero saben perfectamente el día que se han quedado embarazadas. ¿Por qué? Hoy me he quedado embarazada. Se sabe. Porque es especial. Mirad, hay un libro que está agotado, ahora no lo tiene. Que te explica en 4 capítulos todo lo que hace la preparación de los espíritus para que ese acto sexual de ese día sea especial.
Primero vienen, limpian la casa. No que le den agua a las paredes, no. La fluidifican, la ambientan, echan fuera si había espíritus inferiores y preparan un ambiente maravilloso. Y ese día ese acto sexual es maravilloso. Y después se van, porque allí no se quedan a mirar cómo lo hacen. Haría bueno, se van, pero ellos ya saben. Cuando todo termina, vuelven. ¿Para qué? Para guiar a ese espermatozoide por el caminito que tiene que llegar al óvulo. Porque hay millones, pero no todos llegan. Muchos se mueren, otros se pierden, otros se van por otro lado. Pero hay uno que tiene, o dos, o tres, o los que sean, que tiene que llegar. Y ahí están los espíritus. Preparando ese óvulo para que ese espermatozoide para que llegue al óvulo. ¿Entendido? Eso es lo que pasa cuando uno tiene un hijo. Y cuando hay violaciones, hay una razón. No te violan alegremente porque haya un imbécil que ha dicho, mira qué chica más mona, me la voy a cargar. No, todo tiene una razón y esa razón es consecuencia del pasado. ¿Qué habremos hecho? Como un hilo conductor. Es como un hilo conductor, ¿cierto? Gracias. Todo tiene un sentido y todo tiene una razón. Que no lo comprendamos no significa que sea malo o bueno. A lo mejor cuando lleguemos allí, todo lo que ahora nos parece malo, diremos, más nos tenía que haber pasado con lo que yo hice. Ahora no lo recuerdo, pero cuando llegue allí a lo mejor me van a poner la carita colorada por no haber sido como debiera de ser. Más cosas que me quedan, que si no enseguida me empiezan a ver. Ah, ya, pues vamos. Venga, que me quedan 2 minutos. María José, los cuerpos pueden ser premio, expiación. No sé, quiero decir, alguien que nace en un cuerpo enfermo, alguien que nace en un cuerpo sano, ¿qué sentido tiene? Vamos a ver, os he dicho que hay personas que suben la escalera de la evolución de 2 en 2. Cuando una persona nace en un cuerpo enfermo, hay 2 razones. Una, porque ha salido del agujero, ha sido muy cruel y tiene que aprender lo que ha hecho a otros. Viene con esa enfermedad, viene en una silla de ruedas o viene con problemas en la mente. Pero hay otros muchos espíritus que sabiendo que se pueden evitar reencarnaciones, tienen la capacidad de decir, yo quiero nacer así para evolucionar más deprisa. Y lo notaréis enseguida. Mirad, en las personas, por ejemplo, que vienen con problemas graves, los hay que están amargados todo el día, con mal carácter, con mal humor, todo el día protestando y todo el día quejándose. Han sido obligados. Y hay personas muy enfermas, con muchos problemas y no abren la boca. Y están todo el día, Dios sabrá por qué he venido así. 2 razones, imposición o petición. Puede ser también expiación, pues yo qué sé, que si... La expiación la tenemos aquí, pero ten en cuenta una cosa. Si yo he vivido mucho en vidas anteriores, voy a venir con problemas. Voy a tener problemas de hígado, voy a tener muchos problemas, pero ha sido causa mía, por no haber sabido cuidar mi materia. ¿Entiendes? Dime. ¿Esos bebés que nacen muertos ya? ¿Cómo? ¿Esos bebés que nacen muertos? Ah, pues mira, muy sencillo. Porque a veces venían con un problema y a última hora han decidido, yo no nazco, que lo que voy a sufrir no me interesa. Ya renaceré más adelante. Y se lo permiten. A veces también son expiaciones para la madre. Os voy a explicar un caso y terminamos. Nosotros teníamos unos amigos. Y lo digo porque hoy no está la televisión, así no saben de quién hablo. Teníamos unos amigos que una de las hijas quedó embarazada muy joven, con 16 o 17 años, y tuvo un hijo. Hace bien, no se casó nunca con el novio, pero mantenían una amistad. Esta niña
se vuelve a casar. Bueno, con el primero no llegó a casarse, pero con el chico segundo que conoció, sí se casó. Se queda embarazada y aborta. ¿Vale? Natural, no a propósito. Se vuelve a quedar embarazada y aborta. Va al médico a ver qué pasa, no sé qué. No, está usted normal. Y nosotros preguntamos a los espíritus, porque era algo importante y era amiga nuestra. Y nos dijeron, tendrá tantos abortos ahora como abortos hizo en vidas pasadas. No sé si volvió a tener otro hijo, ¿no? No estoy seguro, yo creo que sí que volvió. Después ya tuvo una niña, creo, no sé. Después estas cosas de la vida que desaparecen de tu vida las personas. Pero todo en la vida se paga, más tarde o más temprano. Así que vamos a procurar vivir lo mejor que podamos para no tener que pagar demasiado, porque aquí pagamos, pero allí se paga más. Bueno, chicos y chicas, gracias por haber venido, por estar con nosotros, por haber pasado la tarde